solo leerlo, supongo que lo tienen en su pantalla. Con solo leerlo, ¿qué método utilizaron? Alejandra, aquí Sí, lo tienen, pues. maestra. ¿Sí? ¿Qué método usaron? Ahí lo dice la ecuación, ahí tiene sus unidades. ¿En qué unidades está evaluado ahí el crecimiento El número microbiano? de células sobre mililitro. Y por lo tanto, ¿qué método es este? ¿Qué método? Ustedes hicieron una actividad. Las actividades se hacen con la finalidad de que uno adquiera conocimiento, adquiera información, no es nada más por hacerlo. Y si lo quieren hacer, perfecto, bien por ustedes. Y si quieren preguntar y hacer comentarios, fabuloso por ustedes. Si no lo quieren hacer, pues es su decisión. Los que van a aprender o no de esto son ustedes. Entonces yo pregunto, ¿para qué entonces hicimos aquel ejercicio en donde hablábamos de los métodos, de las unidades? Qué método para evaluar el crecimiento lo reporta en unidades de número de células por mililitro? ¿No es la Cuenta en volumetría? placa. Pues ustedes hicieron la actividad y si tenían dudas lo hubieran consultado. Escucho, ¿qué método reporta en número de células por mililitro? A ver, la cuenta en placa, ¿en qué unidades reporta sus unidades cuando hacemos cuenta en caja de Petri? ¿No hicieron la actividad, jóvenes? Profe, lo de número de células sobre mililitro no es lo de cuenta en microscopio. Pero sí, pero con seguridad, pues ustedes lo hicieron, Ale, ustedes investigaron. Y pregunto, la cuenta en placa, Guillermo, ¿en qué unidades reporta? Número de células por mililitro. No, unidades formadoras de colonia por mililitro. UFC, unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, esto me está indicando, aunque no lo dice textualmente, que paralelamente a cómo se fue tomando la muestra y se fue midiendo absorbancia, utilizando el método de la turbidimetría, usando un espectrofotómetro, también se tomó la misma muestra al mismo tiempo para hacerle cuenta al microscopio. Se hizo cuenta en cámara. Ustedes investigaron cómo se lleva a cabo el método de cuenta del microscopio, se usan cámaras que ya están calibradas y cuadriculadas que se cargan con volúmenes específicos y se hace cuenta directamente. Claro que se tienen que utilizar microscopios adecuados al tamaño del microorganismo y se hacen cuentas. Se cuentan los microorganismos y por ende se reporta en número de células por mililitro. Y entonces dice el autor del ejercicio que hicieron una correlación entre crecimiento microbiano evaluado en número de células por mililitro versus absorbancia. Y que a partir de esa correlación, a partir de esa gráfica, de una gráfica de correlación que no nos muestran, obtuvieron una ecuación. Obtuvieron una ecuación que es la que sí nos dan a conocer. Dice, mira, aquí te muestro cuál fue la ecuación que obtuvimos y cuál fue la R cuadrada de esa correlación, que se parece bastante ese ejercicio, esa actividad que hicieron a lo que ustedes interpretan de lo que es una gráfica de correlación cuando llevaron química analítica. No sé si lo recuerdan, pero en química analítica se habla de gráficos de correlación. Cuando, por ejemplo, ustedes evalúan la cuantificación de un analito por método, por ejemplo, así, por espectrofotometría, y lo evalúan con otro método, por ejemplo, peso seco, por gravimetría, y entonces hacen una gráfica que correlacione las dos formas de cuantificar al mismo analito. Bueno, pues esta fue una gráfica de correlación.
Y entonces ahora dice, bueno, utilice la gráfica de correlación y transforme sus unidades de absorbancia en unidades de cuenta al microscopio y construya otra gráfica y discuta cómo es el valor de mu obtenido solo con absorbancia y cómo es el valor de mu obtenido utilizando la gráfica de correlación. Y de eso se trata el ejercicio, de analizar que sí es posible o no, según en este ejercicio, correlacionar, por ejemplo, unidades de crecimiento por un método indirecto, que es la absorbancia, y correlacionándolo con una gráfica, con una ecuación que se generó a través de un método directo, como fue en este caso la cuenta al microscopio. De eso se trata el ejercicio. Es bastante de cuestiones gráficas, es cuestiones de interpretar lo que es una correlación, pero pues ustedes ya llevaron métodos numéricos, ustedes ya llevaron química analítica y ya llevaron cinética microbiana. Con todo eso, ustedes estoy segurísima que sí tienen la capacidad para interpretar este ejercicio. ¿Sí ya quedó, Alejandra, lo que se buscaba con este ejercicio? Ya, profe, lo voy a, creo que lo voy a analizar con más profundidad al rato. Ok, muy bien. Sí, no me imaginé que era algo sobre correlación. Yo pensaba que de hecho, el ejercicio dice, paralelamente, a partir de un cultivo de E. coli, se preparan diferentes suspensiones celulares en las que se determina, ahí dice, en las que se determina el número de bacterias sobre mililitro y la absorbancia, obteniéndose la siguiente ecuación. Y ahí puedes observar la ecuación que dice, logaritmo natural del número de células sobre mililitro es igual a un número, ¿sí lo ves? Multiplicado por la absorbancia más otro número. ¿Qué estás viendo ahí? Y igual a mx más b. Es una línea recta la que tienes ahí. Y igual a mx más b. Y tiene un coeficiente de correlación de 0.97. Desde que vemos esa R ya sabemos que es correlación, ya lo hemos discutido. Ahora, ¿correlación entre qué? Pues si tú lees la gráfica, otra vez, logaritmo natural del número de células por mililitro es igual a 20.688 de absorbancia, del valor de la absorbancia, la absorbancia, más 15.387. Ok, ¿entre quiénes es la correlación? Pues entre número de células por mililitro y la absorbancia que está ahí donde dice Y igual a MX más B. Por eso después te pide, calcule, ¿cuál de las dos gráficas le permite obtener parámetros cinéticos? Entonces vas a obtener parámetros cinéticos con la gráfica directa, la que tienes arriba en la tabla, con esa, y posteriormente las unidades de absorbancia las vas a transformar en logaritmo natural de células por mililitro, con la cual vas a construir otra gráfica y vas a también a obtener parámetros cinéticos. Y vas a analizar para decir, bueno, si las dos gráficas son confiables, ¿por qué es confiable la primera? ¿Por qué la segunda? ¿O por qué no? Está bien, ya. Entonces mi idea no estaba tan lejos, porque yo dije, bueno, si tengo esta ecuación y tengo la absorbancia, de alguna manera puedo encontrar el número de células sobre mililitro. Claro. Y a partir de ahí obtengo una tabla nueva, una gráfica nueva, le aplico logaritmo natural, lo grafico y de ahí obtengo mis parámetros cinéticos. Sí. Por eso les digo que recuerda mucho a analítica. Cuando en analítica hablamos de la construcción de curvas patrón. ¿Para qué usas una curva patrón? Pues para que posteriormente te sirva para evaluar el comportamiento de los datos de una lectura problema, ¿no? A partir de una curva patrón, en este caso, una curva de correlación. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene dudas del ejercicio 3? Este es el 2. ¿Alguien del 3? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer del ejercicio 3?
Bueno, ok, no lo hay. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes el nuevo material que yo espero que hayan leído, ¿verdad? Quedamos en que íbamos a leer un poco acerca de el comportamiento de, bueno, no el comportamiento, un poco de información. Yo espero que hayan tenido oportunidad de ver el video en donde se hablaba de la geometría de fermentadores. Es interesante, es un tema bonito que espero yo que sea del agrado de todos ustedes. Ok. Cuando vean mi pantalla me dicen, por favor. Ya se ve, maestra. Ya se ve, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí ahora, acabamos de discutir un tema que nos hizo recordar, que nos ha hecho recapacitar, nos ha hecho meditar acerca de la importancia que tienen los procesos de fermentación. Hemos discutido que los procesos de fermentación, hemos hablado desde qué es una fermentación, qué es la biotecnología, qué es la bioingeniería, qué áreas de otros conocimientos y disciplinas necesitamos conocer e interactuar con otros profesionales de otras áreas para poder entender el desarrollo de un proceso microbiano. Hemos visto que el proceso microbiano, aunque si bien es cierto en esta asignatura la parte central del proceso es el fermentador, no tiene menos importancia las etapas anteriores a la fermentación y las etapas posteriores a la fermentación. Hemos comentado que durante la fermentación, como lo estamos recapitulando en estos ejercicios, esperamos que ocurran cambios. Durante la fermentación es muy común que ocurran cambios, sobre todo cuando estamos hablando de una fermentación por lote. De lo que hemos estado analizando a través de ejercicios son fermentaciones por lote, aquellos procesos, ¿verdad? Que como sistema, pues son sistemas cerrados que en donde en su interior hay cambios de la concentración de todos los participantes. Cambia la concentración de sustrato, cambia la concentración de producto, cambia incluso la concentración de la biomasa. Todos estos cambios ocurren dentro de un sistema denominado fermentador. Un fermentador o también conocido como un bioreactor, ¿verdad? Ya hemos comentado de esto. ¿Por qué? Porque podríamos hablar en algún caso incluso de la transformación de nutrientes sin necesidad de que ocurra crecimiento microbiano significativo. Y esto nos lleva a decir, pues todo eso ocurre en un bioreactor, todo eso ocurre en un fermentador. ¿Me ayudas, por favor, Ana Guadalupe, a leer el primer concepto, el primer texto de lo que dice acá de lo que es un fermentador? Ana Guadalupe. Sí, profe. El bioreactor es sin duda uno de los equipos fundamentales de la microbiología industrial. Es el recipiente donde se realiza el cultivo y su diseño debe de ser tal que asegure un ambiente uniforme y adecuado para los microorganismos. Busca mantener ciertas condiciones ambientales propicias, pH, temperatura, concentración de oxígeno, para el microorganismo cultivado. Muy bien, gracias. Alan, ¿quieres leer lo siguiente? En su definición más simple, los bioreactores son recipientes en los cuales se llevan a cabo reacciones bioquímicas y o bioprocesos, ya sea con enzimas, microorganismos, con células vegetales o animales, libres o inmovilizadas. Todas estas especies se conocen como biocatalizadores. Correcto. Con esta información que han leído sus compañeros, debe a ustedes quedárseles ya para ustedes, para cada uno de ustedes, un concepto de lo que es un fermentador, ¿no? Y empezamos a tener una idea, todo esto es lo que se busca ya a nivel de microbiología industrial, esto es lo que se busca a través de la elección, porque nosotros tendríamos la capacidad de elegir al mejor fermentador,
de incluso participar sugiriendo en sus características de construcción. Estaríamos de acuerdo que la construcción de estos equipos no es nuestra área. Tenemos al área de la ingeniería mecánica, específicamente la metalurgia. Bueno, pero nosotros tenemos cierto conocimiento, cierta opinión para poder sugerir ciertas características que debe reunir un fermentador, porque aunque un fermentador es una estructura, es un cuerpo metálico que va a tener y debe reunir ciertas características en su forma, en su estructura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a irnos familiarizando en que debe ser una estructura construida de un material tal que no sea tóxico para el microorganismo, un material que no sea fácil de corroer, porque sabemos que van a haber cambios de pH, sabemos que vamos a utilizar vapor sobrecalentado durante la esterilización del caldo. Entonces es un material que va a estar sujeto a cambios de pH, por supuesto a humedad, a una presión muy elevada durante la esterilización, ¿verdad? Debe ser un material que no vaya a ser tóxico, repito, para el microorganismo. Un material que no vaya a tener alguna reacción química con alguno de los nutrientes. Es decir, debe ser un material inerte. Y empezamos entonces a darnos cuenta que nosotros tenemos mucha información, mucho conocimiento para opinar al respecto de cómo se está diseñando ese fermentador. Y cuando se construya, pues se le van a tener que hacer evaluaciones piloto, ¿verdad? Evaluaciones preliminares para entonces asegurar que sí reúne esas características. ¿Por qué? Porque ese fermentador lo deseamos utilizar para que reúna condiciones que le permitan desarrollar ciertas tareas, ciertas actividades. Bueno, ¿y cuáles son esas? Por favor, César de Jesús. ¿Cuáles son las tareas más importantes que debe desarrollar un fermentador? Número 1, César de Jesús. En todo el volumen de cultivo al fin de prever la sedimentación o la flotación. Gracias, hasta ahí. ¿Por qué crees que sea importante que el fermentador que vayamos a utilizar asegure esa primera actividad? Vuélvelo a leer si quieres para que te quede en mente qué es lo que se busca. ¿Por qué te parece que es importante? ¿Por qué será importante, dice? Pues dice que para prevenir la sedimentación, yo creo que para que siga en flujo y no, porque creo que en un reactor todo está en flujo, no puede estar inmóvil. ¿Qué es eso en flujo? ¿A qué te refieres? Que tiene que estar girando por medio de las aspas, tiene que estar en movimiento. Sí, exacto. Ok. ¿Y por qué es indeseable la sedimentación? ¿Por qué tú como ingeniero bioquímico opinas que la sedimentación es indeseable? ¿Qué ocurre cuando decimos que las células sedimentan? ¿Cómo te estás imaginando ese fenómeno? ¿Qué le están ocurriendo a las células cuando sedimentan? Físicamente, ¿qué te estás imaginando? ¿Cómo están las células para que tú digas, las células sedimentaron? Se irían hasta abajo del reactor, del bioreactor. ¿Y eso te parece a ti que es indeseable? Yo pienso que sí, porque, como le digo, debe estar en movimiento constante. ¿Y por qué debe estar en movimiento? Para que pueda se pueda distribuir los nutrientes o el oxígeno con el que va conectado el reactor. Perfecto, a eso quería llegar, a esa idea, a que te estés perfecto. ¿Y por qué es así como dice aquí que así como es indeseable la sedimentación, también es indeseable la flotación?
¿Qué es la flotación? ¿Cómo te estás imaginando que ocurre la flotación? Hola, hola. ¿Es pregunta para él o para todos? Hola, hola, para el Por que medio, estaba participando. Ahora, ¿qué te imaginas que es la flotación? que estén en la parte de arriba los nutrientes, digo yo. No estamos hablando de los nutrientes, estamos hablando de, ¿De cuál? estamos hablando de las células. Aquí lo estoy señalando, ¿no estás viendo mi diapositiva? Aquí está. Estamos Mm, hablando de las células. sí. Ajá. ¿Cómo te imaginas que estaría ocurriendo un fenómeno de flotación? Que estén en la parte de arriba. Pues sí, que están flotando, Sí. aunque suene repetitivo, ¿no? Como los peces cuando decimos que hubo alta contaminación en un lago y dice se observó mortandad de peces porque los peces están flotando, están los cadáveres de los peces flotando literalmente en la superficie. Ahora, ¿por qué sería indeseable que las células estuvieran flotando? Porque no se distribuye. ¿Y eso qué traería como consecuencia? Mm, la muerte de la célula, ¿Por qué? porque no le va a llegar todos los, todo lo que contiene el reactor. No sé cómo explicarme todo Lo que dijiste hace rato. los nutrientes. Claro, o sea, es que razón o sea, a ver, ¿qué es lo que contiene el caldo? ¿Qué es lo valioso del caldo en términos nutritivos? Cuéntame, ¿qué es lo valioso del caldo? Tú llevaste tu curso de microbiología. ¿Qué es lo valioso de un caldo de fermentación? ¿Qué contiene, pues? Aunque suene repetitivo, tú insiste en eso. ¿Qué contiene un caldo? ¿Por qué es tan valioso un caldo? Nutrientes, ¿Cuáles son, de los nutrientes, cuáles nutrientes son los que son importantes en un caldo? mm, carbono, hidrógeno, No, el hidrógeno no, el carbono. el carbono, este, el azufre, me parece. Carbono, nitrógeno, fósforo, Nitrógeno, azufre, minerales, fósforo, vitaminas. sí. Sí, todo eso. Ya lo recapitulamos también hace unos días con las diapositivas que mostrábamos. Entonces, cuando nosotros tenemos un caldo de fermentación, por supuesto que lo que nos interesa es que las células estén uniformemente distribuidas, porque así lograríamos nosotros, ¿verdad? Que esas células, al estar uniformemente distribuidas, van a tener contacto constante con cada uno de los nutrientes que están disueltos en el caldo. De tal modo entonces que va a ocurrir una muy buena transferencia de masa entre los nutrientes en la fase líquida y las células. Estos nutrientes van a viajar a través de los mecanismos de transporte de los cuales ustedes hicieron una investigación recordando cuáles son los métodos de transporte celular. Entonces, esta es la primera tarea que debe resolver, debe atenderse satisfactoriamente al emplear un fermentador. ¿Sí te queda claro, compañero? Sí, profesora. Ok. ¿Me quieres ayudar, por favor, Paulo Andrés, a leer la segunda función? Sí. 2. Mantener constante y homogénea la temperatura y el pH. Uf. ¿Qué sabes tú de la importancia de la temperatura y el pH para un cultivo? Pues que depende del microorganismo, resisten temperaturas y igualmente pH. ¿Y qué pasaría si Tengan cambiamos la temperatura idónea del cultivo y del pH y lo cambiamos a otros valores? Pues no habría crecimiento del microorganismo, Ok. no habría producción.
Ok, muy bien. ¿Tú ya llevaste cursos de instrumentación y control? Sí. Ok. ¿Qué me puedes decir acerca de cómo se mide y cómo se controla la temperatura de un sistema? Pues la temperatura sería por un termómetro. Sí, pero dame un poquito más de información. Viaja, por favor, a tu curso un poquito de instrumentación y control. Sí hablaron de instrumentos, por ejemplo, para medición de temperatura, de presión, de volumen, no sé qué me puedas comentar. Porque, por ejemplo, qué medidor de temperatura conoces tú? En imágenes, en videos de tu curso. ¿Alguna vez mencionaron algún Ah, sí, instrumento para medir temperatura? sí, también por infrarrojo, creo. Ok, otro más. Termistores, termopares. Así recuerdo. Sí, 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 ¿cómo no? Claro que sí. Entonces, esto nos lleva porque, por ejemplo, si tú me dices, es que podría utilizar un termómetro de vidrio, como los clásicos, el de mercurio, ¿no? El de vidrio, pues pues no. Alguien inmediatamente va a decir, no, 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 compañero, ¿cómo? Ese es de vidrio. En el momento de que el caldo se esté agitando, ese se va a fracturar. No, 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 ese no. Además, ¿cómo voy a leer la lectura de un termómetro si va a estar adentro del fermentador? No, necesito un instrumento que detecte ese cambio de calor y que lo pueda pasar a una señal analógica, ¿verdad? Que yo pueda leer en un módulo. ¿Sí se acuerdan de un poquito de esto? Jorge Alberto, Luis Enrique, ¿sí se acuerdan un poquito de esto en su curso de instrumentación y control? Sí, Luis ingeniero. Enrique, sí, Luis Enrique, ¿qué me puedes decir? Bueno, recuerdo que, bueno, en nuestros cursos de físico-química fuimos lo que es al laboratorio y conocimos un bioreactor. El bioreactor contiene lo que es pues nos dijeron ahí como un reloj donde mide lo que es la presión y la temperatura. Ajá. Para, porque y ahí mismo nos explicaron, como usted comentaba, que un termómetro de eso convencional de vidrio no puede ser porque no se puede abrir lo que es el bioreactor cuando se tiene lo que es la La célula. operación. Exacto. Entonces, para eso nos mencionaron lo que es el reloj y para el pH nos mencionaron que se meten lo que son como catalizadores, biocatalizadores, algo así, para mantener lo que es estable. Ujú. Ok, y también hay instrumentos especiales para medir el pH a través de unas estructuras que soportan cambios de presión y de temperatura y te pueden seguir mandando la lectura de pH. Ok, de eso yo espero que se acuerden porque ya tomaron su curso de instrumentación y control, que aunque aquí vamos a hablar de instrumentos, en general los fundamentos, espero que los recuerden. Ok, ahora vuelvo al asunto microbiano que estaba comentando con Paulo. Gracias, Luis. ¿Por qué decías, Paulo, que es importante mantener constante estas condiciones? Vuélvelo a comentar lo que dijiste al principio. Ah, pues para que tenga un buen crecimiento del microorganismo. Claro, por supuesto. Entonces creo que queda que es más que evidente que esta segunda función es muy importante. Entonces, esta segunda función dice que un buen fermentador, un fermentador aconsejable, deseable, sería aquel fermentador que logre mantener constante y homogénea la temperatura y el pH. ¿Por qué? Porque ambos parámetros son importantísimos para asegurar un crecimiento adecuado de la población que estemos cultivando. Incluso si estuviéramos trabajando con alguna enzima, también la temperatura y el pH son importantes para el éxito catalítico de la enzima. Ok, ahora, Guadalupe,
tercera función. Sí, profe. La tercera es minimizar los gradientes de concentración de nutrientes. Ok, dice minimizar los gradientes. ¿Qué es un gradiente, Guadalupe? Me acuerdo que eso estamos viendo en fenómenos 2, y justamente lo de la concentración. Sería una diferencia, ¿no? Correcto. Un gradiente es una modificación en una concentración, ¿no? En este caso, porque es concentración de lo que estamos hablando. Es un gradiente, es una variación, es un delta. ¿Y por qué crees, Guadalupe, que es deseable minimizar, es decir, reducir la probabilidad de que existan variaciones? Esto me está indicando, pues, que si yo tomo una medición de la concentración en la parte de arriba del fermentador, tomo una lectura en la parte de medio y tomo una lectura en la parte del fondo del fermentador, debe haber mínimos gradientes. ¿Cómo desearía yo que fueran las lecturas en esos 3 puntos, Guadalupe? Bueno, a lo que he leído, se recomienda que todo sea constante, pues equilibrado. Por lo mismo de que como estamos trabajando con microorganismos, pues no se desea ver diferencia de nutrientes. Una porque, bueno, yo lo relacioné, ¿no?, con lo de la fase exponencial. Si en la fase exponencial se supone que hay condiciones adecuadas, entonces si hay digamos que hay una diferencia y en una parte pues se minimiza, pues a lo que yo entiendo es que podría quedarse o haber muerte de los microorganismos, y eso es lo que no queremos. Perfecto. Entonces, otra actividad, otra tarea que debe satisfacer un fermentador es que dice acá, debe evitar, a la medida de lo posible, evitar que existan variaciones en la concentración de los nutrientes. La concentración de los nutrientes debería ser la misma, ¿no? En cualquier parte. Ok, muy bien. Dalia. Sí, maestra. La siguiente función, por favor. Sí, suministrar oxígeno a una velocidad tal que satisfaga el consumo. Ok, ¿por qué esto es importante? ¿Para qué tipo de organismos esto sería importante? Pues porque hay algunos que para su crecimiento requieren, ¿no?, del oxígeno, y en este caso hay algunos pues que requieren para su proliferación, y al momento de que no, por las condiciones, ¿no?, de que no exista en el medio, en el ambiente, ¿no?, en el que ellos se están desarrollando, pues no habría un crecimiento deseado durante el proceso. ¿Tú has leído algo alguna vez acerca de cómo se suministra oxígeno a un caldo? A un caldo como bioreactor. Sí. Por agitación podría ser. Ajá, por agitación lo que logramos es lo anterior. Gracias a la agitación se mantienen uniformes las células, se evita sedimentación, se evita flotación. Gracias a la agitación se mantiene constante temperatura y pH. Gracias a la agitación logramos minimizar los gradientes de concentración, pero ¿cómo se suministra el oxígeno? Porque si te das cuenta, agitando, pues solo agitas, pero ¿de dónde vas a tomar el aire? Sí, ya lo entendí, maestra. Sí he leído, sí hay un término, pero de suministro de oxígeno, pero no recuerdo, pero no sé si podría ser igual por burbujeo, pero no, hay un término, le digo, pero no recuerdo. Sí, ciertamente, esto es importante también porque nos empezamos a imaginar que otra necesidad importante a satisfacer para que el cultivo se desarrolle exitosamente es el suministro de oxígeno. Y ese suministro de oxígeno se da a través de difusores de aire que van a inyectar aire comprimido. ¿De dónde vamos a tomar el aire? Pues del medio ambiente. Del aire del medio ambiente, el aire del medio ambiente pasa por una compresora, pasa después a través de tuberías por un filtro, porque el aire debe entrar estéril. Se filtra el aire
y ahora el aire sigue viajando a través de la tubería ya estéril y entra al fermentador por una tubería que lo conecta con un difusor. Si se lo imaginan, sería algo parecido, aunque muy sencillo, al de las peceras. No sé si algunos han tenido peceras, pero le tienen que comprar una bombita. Esa bombita pues es una compresora que toma aire del ambiente, lo pasa por una manguerita y luego por un difusor, que es un difusor que es un material poroso. Por ahí salen las burbujitas. Ah, pues algo semejante, bueno, aunque no tan sencillo, ocurre con esto. Entonces, otra tarea importante es que el fermentador debe contar con un sistema de inyección de aire para satisfacer las necesidades. Otra tarea más. Vean cuántas y tan importantes tareas. Muy bien, gracias, Dalia. Ok. Vamos ahora, por favor, Christopher. Christopher. Sí, profesora. La última función que se menciona. Dice, el diseño debe ser tal que permita mantener el cultivo puro una vez que todo el sistema ha sido esterilizado y posteriormente inoculado con el microorganismo deseado. ¿A qué crees que se refiere esto de que el diseño debe ser tal que asegure esto? ¿Por qué esta es tan importante? ¿Sí, Christopher? Creo que hace mención a que cultivo puro se refiere a un cultivo que no esté contaminado prácticamente, a que nuestro medio no tenga agentes externos que afecten lo que sea el crecimiento microbiano, ¿no? Exactamente. Y bueno, aunque suene redundante, Christopher, ¿por qué es indeseable la presencia de un microorganismo ajeno? Pues si tenemos un microorganismo ajeno, afectaría lo que sería lo que nosotros deseamos, nuestro producto. Entonces, si nos llevamos a nivel industrial, sería un lote contaminado prácticamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, interesante, así mero. Entonces, aquí, gracias, Christopher, otra función que debe desarrollar o de asegurar un fermentador es que durante todo el tiempo que opere el fermentador, desde que inicia la fermentación y que termine, así sean 2 días, 15 días o 25 días de fermentación, debe asegurar que va a estar libre de microorganismos ajenos a los que se inocularon. ¿Por qué? Porque esto va a asegurar, como dice su compañero, ¿verdad? Va a asegurar que no exista presencia de contaminantes, lo que a su vez va a contribuir a tener la mayor producción del metabolito deseado. Entonces, vean ustedes que esta sencilla diapositiva, chicos, esta sencilla diapositiva nos invita a que meditemos sobre cada uno de estos puntos. ¿Sí? Nos invita, dice, bueno, ¿por qué esto es importante? No se trata de leerlo nada más, sino vean cuánta información tuvimos que regresar a pensar con esto. ¿Ok? Ahora bien, resulta entonces que si tengo que asegurar todo aquello, porque aquí, ¿a quién voy a apapachar aquí adentro? ¿A quién vamos a consentir aquí adentro, chicos? ¿A quién vamos a consentir aquí adentro? Al microorganismo. Claro, al microorganismo. Entonces, lo que él quiera, en el momento que él quiera y como él lo quiera. De eso se trata. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que al tener ese ambiente idóneo, ese ambiente físico, químico y biológico adecuado, el microorganismo va a producir lo que nosotros estamos buscando como valor comercial. Y entonces resulta que alrededor del fermentador, como esta figura lo ilustra, debo tomar en cuenta muchas condiciones que en un momento dado pudieran afectar a ese desarrollo. Entonces nos vamos familiarizando. Esta figura ya nos ilustra la participación de esto. ¿Qué es lo que estoy señalando, chicos? ¿Qué es esto? Es para la agitación. Correcto.
Y aquí empezamos, aquí ya, desde el momento que los compañeros dijeron, no debe haber gradientes de concentración, un compañero dijo, las células no deben sedimentar, no deben flotar, dijo alguien, debe haber una homogeneidad de nutrientes. Ah, sí, ¿y esto cómo lo vamos a lograr? Pues una estrategia muy común, no la única, muy común es la agitación mecánica. Y aquí entran los profesionales en mecánica, que nosotros también vamos a tratar de entender cómo ocurre el mezclado. A nosotros la parte del diseño nos interesa, porque el diseño de este tipo de sistemas, aquí tenemos un sistema, ¿ok? Aquí viene la parte mecánica de la construcción, grosor, espesor, la flecha, la unión con el motor, es una parte mecánica muy importante, pero nosotros participamos porque a la mano con esos profesionales nosotros vamos a decir, bueno, vamos a evaluar cuál podrá ser el mejor tipo de impulsor. El ingeniero mecánico nos va a decir sus indicaciones en cuanto a material, etc., pero nosotros vamos a decir, vamos a evaluarlo y tenemos que determinar y demostrar si ese agitador no le está haciendo daño a la célula, si este agitador no está modificando las propiedades de mi fluido, porque no se nos olvide que todo este caldo es un fluido y ese caldo tiene propiedades de viscosidad, de densidad. Entonces, ciertamente hay un lenguaje que debe ir con buena comunicación entre el ingeniero mecánico y el ingeniero bioquímico. Y entonces aquí empieza todo esto. Vean qué interesante y qué bonita esta diapositiva. ¿Ok? Todo lo que debemos cuidar alrededor de un fermentador. Ahora bien, también, ¿sí? Perdón, profe, y también la velocidad de agitación. Por supuesto. Porque usted había mencionado que, bueno, cada microorganismo tiene obviamente especificaciones diferentes, tanto de pH, temperatura, oxigenación y también agitación, porque también lo que tenemos que cuidar es evitar por completo que la célula se llegue a lastimar, porque Claro. si es mucho más rápido de lo necesario, podemos hacer que perder todo ese lote, como había mencionado mi compañero Christopher, y tampoco queremos eso. Claro. Ustedes no sé si recuerdan haber leído ese archivo que se llamaba Domesticar microorganismos, el reto de un bioingeniero. Es un artículo muy bonito en donde los autores discuten que la agitación, el mezclado, es el reto más complicado de lograr satisfacer durante el cultivo microbiano. Porque la agitación del caldo, en menor o mayor medida, puede ocasionar estrés al microorganismo. ¿Sí lo leyeron? Las paredes, las membranas de los microorganismos se pueden alterar, pueden producir incluso otras sustancias según el tipo de agitación que le estemos dando. Pueden llegar a morir. Entonces, es el reto más grande, es el mezclado. Quiero que desde ahora lo asimilen, lo comprendan y lo asocien con el hecho de que no podemos perder de vista que el microorganismo es una entidad biológica delicada. Claro, hay unos más delicados que otros, ¿no? No se compara una estructura de célula vegetal con la célula de una bacteria. No, una bacteria es más flexible. Una estructura celular de un vegetal, los que están estudiando el módulo de vegetal, que es muy interesante, se acordarán que la composición de una estructura vegetal es más rígida, porque solo tiene lignina, hemicelulosa y celulosa, es más rígida. En cambio, la estructura de una bacteria pues tiene proteínas, ¿verdad? Asociada con ácidos grasos, las famosas lipoproteínas, lo que lo hace más flexible. La otra es rígida, la otra se quiebra, es rígida, es más sensible entonces a los esfuerzos de corte. Esfuerzo de corte, que es una palabra que ustedes ya la recuerdan ¿cómo se llama? De su curso de operaciones unitarias y de fenómenos de transporte. ¿Ok?
¿Algún otro comentario por aquí? No, ok. Ahora bien, Bueno, sí, adelante. quería comentar también de que por ahí vi que normalmente los agitadores para tener un mejor ahorro de energía se instalan en la parte de abajo, Ajá. para tener un ahorro de energía, porque en la parte de arriba se necesita más energía y además es más complicado porque, como podemos observar, atraviesa todo lo que es el literal, ¿cómo se llama? El bioreactor. Entonces en la parte de abajo es un poquito más eficiente por ese sentido, solo como comentario. Ajá, aunque ahora yo te comento, ya que tú leíste sobre eso, cuando nosotros tenemos los impulsores conectados abajo, esto significa que el motor, ojo, nada más que el motor va a estar acá, voy a tratar de dibujarlo. Aquí va a estar el motor, o sea, el motor, aquí está el motor, y aquí va a estar la flecha. Ay, perdón, media chuequita, pues, pero aquí está, ay, qué chueca. Bueno, aquí va a estar la flecha, aquí. Uy, qué feo, uy, permítame, qué horrible. Si te lo estás imaginando y buscan figuras de esa, aquí tendríamos, haz de cuenta que la flecha esta iría aquí, aquí, y aquí en la parte de abajo tendrías el motor. O sea, eso no se puede evitar, aquí está. Sí, también la flecha tendría que estar unida a través de aquí, de un sello. Aquí se tiene que usar un sello, se llama sello mecánico. También acá hay un sello. No está dibujado aquí, pues, porque no está, lo veremos más adelante. Aquí hay un sello. Un sello es lo que une la parte interna de la flecha con la parte externa de la flecha, ¿sí? Tiene sus ventajas y sus desventajas, lo que tú comentas. Una ventaja, como tú dices, es el ahorro de energía, porque hay menos pérdida. Sin embargo, acá hay mayor probabilidad de contaminación porque hay una presión de la columna de agua. Esta columna de agua ejerce presión sobre el sello. Entonces, también tiene eso como desventaja. Hay que ser muy cuidadoso porque esto sería una fuente de contaminación importante, por un lado. Por otro lado, cuando usamos el difusor, el difusor lo usamos aquí, como está aquí dibujado el aire, y aquí colocamos el difusor de aire. Entonces, a veces hay bastante perturbación entre el difusor y la flecha del impulsor que estaría por la parte de abajo. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Pero sí, como tú comentas, una alternativa, y existen fermentadores en donde el motor está en la parte de abajo y de ahí nace la flecha donde están montados los impulsores. Sí. Sí. De hecho, sí, igual había visto de que cuando entra, como el aire, de hecho, entra en la parte inferior, Sí. permite que sea como que más fácil la distribución del aire en todo el bioreactor, porque como que entran en burbujitas, pues va como rompiéndolas. Entonces Sí. permite que se pueda distribuir mejor el airecito. Sí, ok, muy bien, es correcto. Ok, ahora, en cuanto a los fermentadores, vale la pena, esta diapositiva la coloqué como recordatorio para ustedes de que el fermentador, ya dijimos qué es, qué función tiene. Ahora, ¿cómo opera el fermentador? El fermentador opera, ¿verdad? Y hay varios criterios para los cuales podemos nosotros clasificar a los fermentadores, ¿no? Una clasificación importante de los fermentadores, aquí está, es dependiendo del modo en el que opera. Un fermentador, de acuerdo a su modo de operación como sistema, puede operar en forma cerrada, en forma semicerrada y en forma abierta. Decimos nosotros que un fermentador opera de modo cerrado cuando no tiene intercambio de materia con el exterior. Es un clásico proceso por lote, en donde el caldo se carga en el tiempo cero, ¿verdad? Se inocula y la fermentación arranca. Termina cuando
se agota el sustrato o cuando hemos alcanzado la mayor producción del metabolito y en ese momento terminó el proceso. A este proceso, ¿verdad? Se le conoce como proceso cerrado. Aquí está, el término lo estoy señalando. O también conocido como proceso por lote. Luego tenemos otro sistema, el segundo, semicerrado, el que estoy señalando, semicerrado. Es un sistema en donde una parte de la carga es agregada. Esa es una alternativa. ¿Esto qué significa? Significa que puedo empezar mi proceso, ¿verdad? Aquí con un volumen, vamos a suponer acá de mi caldo. Y conforme la población microbiana crece, le sigo agregando más caldo. Ahí le voy agregando más caldo, le voy agregando más caldo hasta que se alcanza el volumen de operación aquí. Y entonces en ese momento se deja que termine la fermentación y se acabó. ¿Verdad? O también puede ser un proceso en el que inicio mi fermentación y poco a poco extraigo caldo. Poco a poco extraigo caldo. Entonces, como se dan cuenta, es un proceso y a eso por eso se le llama semicerrado, porque puedo agregar o puedo retirar parte del caldo. En ese sistema se llama un sistema semicerrado. Algunos le llaman también semicontinuo. Ahí este es otro proceso. Y tenemos finalmente otro muy importante, que es el sistema abierto, que como su nombre lo indica, hay una entrada constante y hay una salida constante del proceso. Por lo tanto, ciertamente es un sistema abierto, ¿verdad? Y también se le conoce como proceso continuo. Entonces, el primero es por lote, semicontinuo y continuo. Ahí tenemos a los tres. Esa es una clasificación. ¿Ok? Luego también, no sé si hay alguna pregunta acá. Es solo una clasificación. Solo estamos hablando de clasificación. Ok. Otra clasificación es en función de cómo se comporta el proceso con respecto al tiempo. Y con respecto al tiempo, los hay que siguen un régimen no estacionario. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que cuando estudiamos qué ocurre con respecto al tiempo, vamos a observar cómo la biomasa cambia con respecto al tiempo, cómo cambia el sustrato, ¿verdad? En fin, hay cambios con respecto al tiempo y que el producto, pues el producto se comporta así. Ahí está, ahí tenemos ahí. Ciertamente es un fenómeno que no se encuentra en estado estable. Ok, esa es una clasificación. Y por lo contrario, otra clasificación, la siguiente sería aquellos procesos de fermentación que alcanzan, como dice acá, el régimen estable. ¿A qué me refiero? A que con respecto al tiempo, ¿verdad? La biomasa se comporta y alcanza un estado estable. El sustrato está en estado estable. Esto significa que mi proceso ya alcanzó el estado estable y mientras le sigamos suministrando sustrato, la población continúa utilizándolo y como estoy sacando producto, pues entonces el sistema alcanza el estado estable. ¿Ok? Esa es otra clasificación. Tenemos también aquí otra clasificación que está basada, como ustedes pueden ver la figurita, se parece a lo que han visto en un poco tal vez, me imagino, estoy casi segura que en fenómenos de transporte han hablado de los sistemas agitados. ¿Qué son estos? ¿No? Como su nombre lo indica, que están agitados mecánicamente. Y gracias a la agitación mecánica, pues se logra que la composición del caldo sea casi homogénea.
Esto es en un tanque agitado. Pero también hay reactores llamados reactores de columna, ¿verdad? Llamados reactores de columna, en donde hay una entrada del flujo, como está dibujada, y una salida. Y conforme el flujo avanza, es que está ocurriendo esa conversión del sustrato a producto. Y esto va a ocurrir en reactores de columna que no están agitados mecánicamente. Esta es otra clasificación. Entonces, existirán fermentadores agitados mecánicamente, como estos, y existirán fermentadores que funcionan en columna y que muchas veces están únicamente mezclados por aire, en donde el proceso va a ocurrir sin agitación mecánica. ¿Ok? Y bueno, aquí finalmente aparece otra clasificación de reactores, sobre todo aplicado cuando estamos trabajando con enzimas, ¿verdad? En donde podríamos nosotros tener un reactor de columna que trabaja con enzimas, en donde las corrientes, ¿verdad? En donde las corrientes están viajando en el mismo sentido. También es posible tener un reactor con enzimas, trabajando con enzimas, ya sea libres o inmovilizadas, que funcionen en contracorriente. En una corriente viaja el sustrato, en otra corriente viaja la enzima. Y esto también en un momento dado puede resultar en una forma de utilizar un reactor sin agitación mecánica para procesos enzimáticos. Entonces vean ustedes que dependiendo pues del punto de vista, los fermentadores, los reactores pues se pueden clasificar de diferente forma. ¿Ok? Esa es la intención de esta diapositiva. Ahora bien, acabamos de ver que para nosotros una clasificación importante va a ser clasificar y estudiar, conocer un poco de los fermentadores agitados mecánicamente, que son estos, y los que están mezclados por aire, que como acabamos de ver, van a ser reactores de columna, reactores que no van a ser agitados mecánicamente, sobre todo pensando en el empleo de algunas enzimas, pensando en el empleo de células vegetales, de células animales e incluso células microbianas que son demasiado delicadas y que la agitación mecánica les perjudica en gran medida. Y en ese sentido puede pensarse en un fermentador como el que tenemos en la parte, como fermentadores como los que tenemos en la parte inferior, donde vamos a empezar a familiarizarnos con ellos, son estructuras en forma de columna. Y la inyección de aire, que es lo que indican las flechitas, por favor, las flechitas que con la cabeza hacia arriba nos están indicando la inyección de aire. ¿Sí? Por ejemplo, acá el aire está entendido que lo estamos metiendo, ¿verdad? Y el aire lo distribuimos y gracias a eso pues va a haber mezclado. Aquí el caldo se va a mezclar el caldo gracias a la inyección de aire. Aquí tenemos otro sistema en donde se observa adentro como una separación, vean, como una pared, como un cilindro interno que separa. ¿Y esto en qué ayuda? Ah, pues que por una zona inyectamos el aire y se desparrama por acá y luego vuelve a entrar por acá, formando una especie de circuito, que es lo que va a ayudar a que haya todavía mayor turbulencia, algo semejante a esto. El aire lo inyectamos, ¿verdad? Se mezcla, pero la corriente de aire obliga a viajar y a meterse por este brazo y vuelve otra vez aquí el caldo a salir. ¿Y esto qué forma? Pues forma contracorrientes, lo que hace que el fluido, tenga mayor turbulencia. Entonces nosotros vamos a analizar dos tipos de fermentadores, agitados por aire y mecánicamente y mezclados por aire. ¿Ok? Y que espero que se vayan ustedes familiarizando y digan, a eso se refería un artículo, un texto que leí que habla de los fermentadores mezclados por aire, ¿sí? A eso se refiere.
¿Cuándo los utilizamos? Bueno, sobre todo los utilizamos cuando la entidad biológica que estamos trabajando es muy delicada al estrés, al daño por esfuerzo de corte al que se somete cuando agitamos mecánicamente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ninguna manita? No. Todo bien claro, Ok. profe. Ok. Maestra, Hablaremos entonces, sí. disculpe, no, nada más tenía una pequeña duda. Hay gente, o sea, hay personas que se dedican especialmente al diseño de bioreactores. O sea, que tú Por les digas, supuesto. quiero esto, y te lo diseñen. Sí. Sí. Hay ingenieros mecánicos que han hecho especializaciones, posgrados, pues, dedicados dentro de la biomecánica, porque ya ves que otra vez la mecánica los ingenieros mecánicos pueden tomar biomecánica como un posgrado, pero dentro de la biomecánica algunos se dedicarán al diseño de partes, ¿no? De partes anatómicas, otros otros precisamente a la construcción de sistemas para bioconversiones. Y entonces es gente especializada en la construcción de fermentadores. Y hay algunos ingenieros bioquímicos que sí, también le han entrado después a un posgrado, a especializaciones, a cursos, a diplomados para construcción de bioreactores. Y cuando digo bioreactores no digo solo para microorganismos, ¿no? Lo digo tal vez a alguien que se dedique solo al cultivo de células animales o al empleo de enzimas y a diseñar y a construir reactores. Entonces sí hay esa área de actividad profesional exclusiva para esto, sí. Hay empresas que ya se anuncian, pues, que ya son gente que se dedica a la construcción y él te dice, a ver, bueno, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo lo vamos a construir? Etcétera. Así como los ingenieros que se dedican al diseño, por ejemplo, de reactores para tratamiento de aguas residuales. Igual hay gente que se va a ir al área ambiental y se va a dedicar a eso, espero, pensando en reactores para tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que finalmente es un bioreactor, solo que aplicado para un fin muy particular, sí. Ok. Sí, Sí, muy interesante, muy sí interesante. se ve muy interesante, pero Sí. complicadillo también al mismo tiempo. Pues es como cuando alguien te dice, bueno, es que yo quiero estudiar un posgrado en ingeniería genética. Dices, uy, sí, ha de ser complicado. Pues sí, ahora sí que todo tiene su nivel de dificultad, ¿no? Pero cuando ya uno dice, ay, pues es que esto me gustaría, y bueno, me entusiasma, me llama bastante la atención, pues adelante, ¿no? Con el nivel de dificultad que tenga, pero bueno, va a meditar, leer, utilizar algunos paquetes computacionales, etcétera, pero bueno, finalmente, ¿cómo pudimos nosotros con todo cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos? Pues así, así. Ojalá y haya alguno de ustedes que pudiera en algún momento dado interesarse en algo como esto. Es muy bonito. Muy bien. Ahora, entonces, hablemos primero de los fermentadores de tanque agitado, que son los más convencionales, los más conocidos, los más estudiados, los que tienen más historia, son los de tanque agitado. Ok, muy bien. Por favor, si eres tan amable, Ana Belén, de leer. Sí, profe. Dice, este reactor está compuesto principalmente por un tanque de acero inoxidable o de vidrio con un motor ubicado en su parte superior o inferior. Para la agitación del caldo se emplean impulsores o agitadores. Por su versatilidad y simpleza es el más utilizado tanto en cultivos continuos como por lotes. En las paredes del recipiente se encuentran montados los deflectores que evitan la formación del vórtice y rompen las líneas de flujo. Gracias. Muy bien. Entonces ya empezamos a familiarizarnos, ya empezamos a saborear de qué material van a estar construidos, ¿verdad? Van a tener agitadores, como lo comentó el compañero hace rato, el motor puede estar ubicado en la parte superior o inferior, depende del diseño, depende del uso, ¿verdad? Es el más versátil. ¡Wow! Es el más versátil. Esto significa que sirve para muchos fines.
soporta diferentes condiciones de operación. Por lo tanto, es utilizado ampliamente. Este tipo de fermentadores, ¿qué forma tienen, chicos? ¿Alguien me puede decir geométricamente qué forma le ve al bioreactor? Geométricamente hablando, ¿qué forma tiene? ¿La forma de qué? Un cilindro. De un cilindro, definitivamente. Esa es la forma convencional de los fermentadores. Son cuerpos cilíndricos, muy bien. Obviamente, pues se llaman de tanque agitado, pues porque tienen sus agitadores, válgase la redundancia, montados sobre una flecha, unida esta flecha a un motor. Ojo, aquí empezamos a tener vista de costos. Dices, bueno, ¿y cuánto costará, cuánta energía consume la agitación? Ah, y dice el ingeniero bioquímico, pues depende de qué propiedades tenga el caldo. Si el caldo es de elevada viscosidad, pues se va a resistir a la mezcla y por ende vamos a requerir mayor energía eléctrica. Y entonces empieza y dice el bioingeniero, por eso vamos a modificar las características del impulsor, vamos a buscar entre varios impulsores, vamos a estudiarlos para ver cuál es el impulsor que garantice que el caldo esté homogéneo, número 1. 2, no le haga mucho daño al cultivo, o al menos no sea un daño importante. Y 3, que consuma la menos energía eléctrica. Es como aquello de buscar bueno, bonito y barato, ¿no? Dices, pues no siempre va a ser así. Y entonces entra el ingeniero de costos y dice, bueno, entonces siendo esto el mejor, vamos a hacer un análisis para ver si a pesar del costo de energía eléctrica, con esa producción de metabolito, es viable el desarrollo de este proceso industrial. Vean qué interesante se convierte esta información. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Creo que sí. No hay manita levantada. Muy bien. Muy bien. Otra vez, otra figura que otra vez va abriéndonos cada vez más el panorama. Una figura, traté de poner aquí una figura cada vez con mayor visión. El ingeniero bioquímico, el ingeniero Adalit, el ingeniero Ana, el ingeniero Areli, el ingeniero Daisy, el ingeniero Jorge, etcétera, se van familiarizando y empiezan a vaciar todo lo que saben de operaciones unitarias, todo lo que saben de microbiología, de fenómenos de transporte y dicen, wow, lo que voy a tener aquí al final de cuentas es un fluido. Es un fluido con todas las propiedades físico-químicas, sí, pero dice el microbiólogo, pero también va a haber un organismo vivo que hay que cuidar su pH, su temperatura. Y empieza todo esto a girar en torno, ¿vean? Aire estéril, impulsores, medio de cultivo, medición de pH. Dicen los que saben de instrumentación, dicen, bueno, ¿cuál va a ser el medidor de pH más adecuado? ¿Cómo voy a medir la temperatura? ¿Qué tipo de válvulas voy a utilizar para toma de muestra? ¿Qué tipo de difusor voy a usar para que entre el aire y el tamaño de las burbujas sea adecuado? Y empieza todo el estudio de ingeniería de bioreactores. Ok. ¿Qué propiedades tiene ¿Qué características? Ya vimos qué funciones debe tener. Ya dijimos qué funciones debe tener el fermentador. Ahora vamos a ver, bueno, algunas condiciones, pero ya de operación. Número 1, Jacibe. Sí, debe ser esterilizable. ¿Eso qué significa, Jacibe? Que no debe de contener ningún tipo de microorganismos o bacterias, que tiene que estar neutro, por así decirlo. ¿Neutro? Neutro tiene que ver con pH, ¿no? Bueno, que no tiene que tener nada sobre ese recipiente, por así. ¿Sobre el recipiente? Sobre el bioreactor. Sí, aquí dice el recipiente. ¿Sobre el bioreactor? Así aquí dice que el recipiente y dice debe ser esterilizable.
Ajá, ¿y tú cómo interpretas eso? No debe de contener ningún tipo de microorganismos. No debe contener. ¿Y cómo tú crees que se esteriliza un fermentador? Pues normalmente a veces esterilizan las cosas mediante, he escuchado que a veces, bueno, no sé cómo lo harían en un fermentador, en un reactor, pero sé que agarran algunos en las mamilas, los lavan y para esterilizar las mamilas los colocan a baño María. Entonces no sé si sería algo igual A ver, a esto. te invito a que recuerdes un poco de tu curso de microbiología. Debieron haber hablado de un tema que se llamaba métodos de esterilización, método físico, químico, biológico. ¿Sí te acuerdas de eso? Bueno, sobre todo los dos primeros, métodos físicos y métodos químicos, perdón. Recuerdo nada más cuando hacían los cultivos en las cajas Petri, decían que tenían que esterilizar las asas y para Ajá, sí, ok, pero esterilizar. otra vez te quiero invitar a que recuerdes un tema que debieron haber desarrollado en microbiología cuando hablaron de métodos de esterilización, que existen métodos de esterilización físicos y químicos. ¿Te acuerdas de eso? ¿De ese No, tema que desarrollaron? no ese tema, no recuerdo haberlo visto. ¿Alguien que haya tomado curso con Jacibe puede decirme si ese tema no fue abordado? Habitantes de este planeta, les hablo. Sí se vio ese tema, maestra. Ok, ¿me quieres platicar un poquito, por favor? ¿Quieres ahondar un poquito? Por lo que yo recuerdo, habíamos comentado en la clase que habían dos tipos de suministro de calor, que puede ser el calor húmedo, en donde se utilizan pues el autoclave, y calor seco, dependiendo del material, ¿no? Que se utilice. También podría ser el uso de estufas o también de hornos. Ok. ¿Sí te acuerdas, Dalia, que cuando uno desarrolla ese tema, a uno habla de que hay dos grandes métodos, ¿te acuerdas? Sé que no compete ahorita, solo les estoy invitando a recordar que existen métodos químicos también para poder esterilizar, que utilizamos métodos químicos y también métodos físicos. Dentro de otro físico que te quiero invitar a recordar es la radiación. ¿Te acuerdas? La radiación. Sí, ese sí, pero no sé si en químicos se refieren en la utilización de ciertas sustancias como alcohol, o fórmulas que inhiban ese crecimiento. ¿A eso se refiere, maestra? A eso me refiero, Dalia, a eso me refiero. Sí. ¿Sí te acuerdas? Bueno, ahí están los métodos químicos y por eso se habla del empleo de benzal, de cloruro de benzalconio, y se habla un poco de cómo es la estructura química y cómo logra el cloruro de benzalconio destruir a los organismos vivos, y cuando hablamos sobre todo del empleo de sustancias químicas para superficies. Ok, punto y aparte. Ok, ese es el método químico y hay varias sustancias químicas. Nos quedamos con los físicos. Dentro de los físicos tenemos alguno que es radiación. ¿Sí te acuerdas, Dalia, y los demás? Sí, maestra. Ok, y dentro de esos, Dalia, además de radiación, tenemos otro que está subdividido, que es calor. Calor, ese es con ese nos quedamos, va para todos. Y el calor se divide en dos grupos, Dalia, calor seco y calor húmedo. Sí. ¿Cuándo empleamos calor seco? Es lo que le comentaba, dependiendo el tipo de material que se lleve a esterilizar, y también no recuerdo más bien cuándo, pero algo así recuerdo del tipo de material que se desea esterilizar. ¿Y el calor húmedo? Es cuando se utiliza el autoclave. Ajá. ¿Y para qué te recomendaban, o algo que recuerdes en tu curso de microbiología, cuando mencionaban el empleo de los autoclaves, cuando esterilizábamos qué? Sé que no lo hicieron en el laboratorio, pero bueno, por ejemplo, si tú preparas agar
agar para vaciarlo en la placa de Petri, ¿qué vas a utilizar? ¿Calor húmedo o calor seco? Un calor húmedo. Claro, claro. Si tú vas a preparar medio de cultivo en matraces para que ahí lleves a cabo un experimento para ver cómo crece un hongo, cómo crece una bacteria, ¿qué método vas a utilizar para esterilizar ese matraz que contiene el caldo? ¿Calor húmedo o calor seco? Calor húmedo. Correcto. Sí, todo. Gracias, Dalia. Gracias por acordarte de esto. ¿Alguien más está de acuerdo en lo que estamos comentando con su compañera? ¿Todo el mundo ya recordó ese tema abordado en microbiología? Sí, profe. No. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, esto es muy, muy importante, chicos. Desde ahora quiero que quede claro para que después digan, es que eso nunca lo vi con la profe Cristina. Nada de eso vimos. Y eso es falso. Sí se ve, pero ustedes a veces no le dan la importancia. Va a haber un tema posterior que va a ser esterilización. Sí lo vamos a desarrollar. ¿Okay? Esterilización, de cómo se hacen los ciclos de esterilización ya para fermentadores. Pero el fundamento lo tienen. Y lo tienen desde que en microbiología han desarrollado el tema que se llamó así, métodos para esterilización. Hay métodos para asepsia de superficies, de instrumentos, de materiales y de medios de cultivo. Y ahí se utiliza el calor húmedo. Específicamente en el laboratorio de microbiología utilizamos los famosísimos autoclaves, cuyo fundamento es exactamente el mismo de la olla de vapor que tienen en casa. La mayoría, segura estoy que para ahorrar algo de gas, en casa tienen olla express. Es el mismo fundamento. Es vapor a una elevada presión, ¿verdad? Para que asegure que con un menor tiempo se alcance, en el caso de la casa, pues a cocinar. Pero aquí hablamos de destruir microorganismos. Entonces, en el caso de los fermentadores, todos los fermentadores deben ser esterilizables. Es decir, deben utilizarse vapor. Aquí está, debe utilizarse vapor para lograr la esterilización, la ausencia de contaminantes antes de inocular. Antes de inocular, el caldo debe estar estéril. Todo el interior del fermentador debe estar estéril gracias al vapor que nosotros utilizamos. Generalmente aquí no está dibujado, pero lo hacemos a través del empleo de serpentines. Por aquí va a entrar el vapor, ¿sí? Aquí el vapor. Y va a viajar a través del serpentín. Y gracias a esto va a haber transferencia de calor. Y gracias a eso la temperatura del caldo va a subir, la presión también, va a dejarse cierto tiempo para que se destruyan los contaminantes. ¿Ok? Entonces debe ser esterilizable. Ok, espero que haya quedado claro. Por favor, Gerardo, segunda característica. Leslie. Sí, profe. Resistente a la corrosión. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en el caso del acero, no, que sea resistente a la corrosión quiere decir que no se desgaste o tenga alteración en el metal, porque puede afectar también al microorganismo que está dentro. Claro, muy bien. ¿Qué condición pudiera en un momento dado corroer un metal? ¿Qué condición dentro del proceso pudiera en un momento dado provocar corrosión? Quizá una temperatura muy alta. Correcto. ¿Cosa? ¿Qué otra cosa corroe los metales? Un cambio de pH, ¿no? Sí. Ok.
Entonces, esto significa que si nosotros sabemos que en nuestro fermentador va a haber empleo de vapor, va a haber empleo de calor, de cambios de pH, bueno, hay que estar preparados, pero el material que vayamos a elegir debe ser un material adecuado para que no exista corrosión. Ok. Que va de la mano con este segundo. Con este segundo, por favor, Carlos Alberto, con el número 3. ¿Qué significa esto ahora? Ok, que en el momento de que hubiera corrosión, ¿verdad? Pudiera liberarse sustancias que afecten el desarrollo microbiano. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ¿para qué, Carlos, aprovechando que estás ahí, por qué crees que, por ejemplo, que el tener aquí una ventanita de vidrio, aquí, sería deseable? ¿Por qué el vidrio es algunas veces deseable que esté presente? ¿Correcto? Físicamente es que nos permite observar el avance, ¿no? Cambios de apariencia, de color, ¿sí? Por eso es a veces deseable, sí, es correcto. No todos lo tienen. A nivel laboratorio, los fermentadores están construidos de vidrio. Veremos más adelante por qué vidrio, ¿no? Pero la principal razón del por qué vidrio es uno, por lo que tú acabas de comentar, porque el vidrio nos permite observar todo, desde todos los ángulos, nos permite observar qué cambios están ocurriendo. Además, el vidrio, pues, es totalmente inerte y esa es una gran ventaja. Solo que es muy delicado, es frágil, ¿no? Sería inadecuado para utilizarlo ya en volúmenes comerciales. Ok, ¿por qué se aconseja el acero inoxidable, Daisy? Perdón, porque como bien lo dijo mi compañera, es un material que no se suele corrosir o no tiene corrosión a temperaturas altas, o es un material que resiste más las temperaturas altas y es un material duradero también. Correcto, por eso se utiliza mucho el acero inoxidable, pero como ustedes ya leyeron, hay diferentes niveles, ¿no? Diferentes categorías o clasificaciones del acero inoxidable, depende de su aleación. Ok, muy bien, Daisy. Aprovechando tu participación, ¿por qué esto es importante? El 6, ¿qué dice el 6? Entrada, salida de aire o gases. Como por lo mismo de que nos digo, para que al momento de que se airee al momento de que se airee el bioreactor, como se van a generar más sustancias o se van a permitir la entrada y la salida para que no se mantenga con una misma presión. Correcto. ¿Puede ser? Sí, de acuerdo. Debe haber entrada de aire, pero también, pues obviamente no todo el aire va a ser consumido, porque el aire no solo tiene oxígeno, tiene nitrógeno, entonces tiene que salir. Si hay producción de CO2, también debe salir. Entonces debe contar con una entrada y salida de gases. Muy bien. Guillermo. Sí, maestra. ¿Qué significa la característica número 7? ¿Por qué crees que es importante? Yo creo que es para llevar como un control, ¿no? De lo que vamos obteniendo y si, no sé si llega a haber alguna contaminación o algo así, porque dice que para salir el producto obtenido y checar el medio de cultivo. Para ir monitoreando, ¿no? Para ir monitoreando, correcto, muy bien, creo que eso se va entendiendo, ¿verdad? Esto va de la mano con esto, Guillermo, ¿qué opinas de esto? Digo, que suene bastante obvio y demasiado obvio tal vez, pero... Sí, como platicábamos creo anteriormente, que era de que se evitaran gradientes de concentración, creo que va de la mano con esto.
Ajá, nada más que este se está refiriendo a que el fermentador debe contar con alguna parte de su diseño en donde sea específico para la inoculación. Cuando la fermentación empieza, ¿verdad? Dijimos que lo primero que se hace, bueno, se prepara el caldo de fermentación, se esteriliza. Cuando ya terminó el proceso de esterilización, entonces llevamos a cabo la inoculación. Entonces, el fermentador debe contar con con un diseño tal que tenga específicamente identificado el punto, la zona en donde está la válvula que va a permitir la alimentación del inóculo, ¿verdad? El proceso de inoculación, un proceso que debe ser aséptico. Ok, gracias, Guillermo. Por último, pues debe contar con válvulas para tomar muestras y debe contar con un sistema de agitación mecánica. Bien, esto entonces nos lleva a cada vez más comprender el porqué de todas las partes que constituyen a un fermentador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, no es Sí, pregunta, Alejandra. pero sí es comentario. Sí. Es que, bueno, menciona el punto 2 y el punto 5 que es resistente a la corrosión y acero, que debe de ser acero inoxidable. Y algo importante que me gustaría mencionar es que los metales son muy susceptibles a la humedad y pues dentro del bioreactor pues es un medio de cultivo líquido. Por eso sobre todo debe ser de acero inoxidable para evitar que se oxide por dentro, porque básicamente es un medio líquido. Claro, sí, cómo no. Sí, esto es lo importante de las características que tienen estos materiales, ¿no? Por eso es muy importante la elección del material más adecuado según sean las condiciones de la fermentación. Sí, gracias, Ale. Ahora nosotros estamos en estas diapositivas en donde se nos muestra, bueno, cómo cambia el tipo de material dependiendo de si es nivel laboratorio, si es nivel planta piloto, comercial, cómo van cambiando los materiales. Aquí yo los invito a que lo lean, ya va a terminar casi la clase, porque aquí se hace mención a lo que comentaba hace un momento. A nivel de laboratorio, la mayoría de los fermentadores son de vidrio, tipo borosilicato. ¿Por qué se desean estos? Por su transparencia, por su lisura, no porosidad e inercia química. Son idóneos estos fermentadores a nivel de laboratorio. Ven, todos estos son de laboratorio. La mayor parte del cuerpo es de vidrio, combinado con partes de acero inoxidable, como pueden ver acá, acero inoxidable. La estructura que lo soporta, aquí vean, es de acero inoxidable, pero el cuerpo es de vidrio. ¿Sí? Aquí entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque es una característica deseable a nivel de laboratorio. El vidrio tipo de borosilicato, ¿verdad? Que los que hay de diferente marca, por ahí coloqué algunos de la marca Durán, Pyrex, Kimax, son muy valiosos porque son vidrios especiales que soportan la termoesterilización, que ya quedó clara que es esterilización con vapor en autoclaves, porque el tamaño es pequeño y todavía existen autoclaves que nos permitan que dentro del autoclave metemos el fermentador, completito el fermentador se mete al autoclave, porque es pequeño, es tamaño laboratorio, muy chiquito. Obviamente, cuando el tamaño de los fermentadores va haciéndose cada vez de mayor tamaño, de mayores dimensiones, el vidrio ya no es deseable porque el vidrio pues es muy delicado, mecánicamente es muy delicado. Y entonces ya empieza a cambiarse el vidrio por el acero inoxidable. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, fermentadores a nivel piloto como este, que ven muy bonito este reactor de columna. Y tiene principalmente acero inoxidable y una ventanita, vean ustedes, aquí está, una mirilla donde se ve que hay vidrio.
¿Por qué? Porque, bueno, es deseable, a este nivel todavía son etapas de prueba que es muy valioso el poder observar los cambios que están ocurriendo. Aquí ya se hace mención de los espesores de los materiales en las paredes y en el fondo y la tapa. Ya se habla de acero inoxidable o incluso mezclas de metales, ¿verdad? Para poder tener ya estructuras más grandes, en donde, como ustedes están observando aquí, pues ya los tamaños, las dimensiones son mucho mayores. Evidentemente, cuando ya se está trabajando con este tamaño de fermentadores, pues ya no podemos cargarlo, ¿no? Y meterlo a un autoclave. Ya se esterilizan aquí mismo, in situ. Como les mostraba, van a haber válvulas y tuberías que lleven vapor a través de serpentines que aquí no se ven porque están dentro, hay un serpentín dentro por donde va a viajar el vapor, que es el que va a permitir que el fermentador se esterilice. ¿Sí? Este tipo de fermentadores, cuando se construyen, deben tener un acabado completamente liso, como si fuera una sola pieza. No debe observarse las soldaduras, las uniones mecánicas entre las partes que lo construyeron, porque serían fuente de contaminación. Entonces, esa es una característica, se conoce como acabado tipo espejo. Y bueno, y son aspectos mecánicos que nosotros también nos interesan porque van a afectar al desarrollo de la fermentación. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo, ¿verdad? Aquí ya hablamos, ¿a qué me refiero con ese acabado? Aquí estamos observando el interior de un fermentador, ¿no? Aquí estas paredes deben observarse como una sola pieza, ¿verdad? Aquí está la flecha, se está observando, aquí está la flecha, ¿verdad? Aquí va, sigue hasta el fondo. Sobre la flecha, si ustedes observan, están montados los impulsores, ¿verdad? Aquí se observan paredes del fermentador, acá están las paredes, ¿verdad? Y estamos observando, bueno, este tipo de estructuras lisas, de esa pared lisa, que da la apariencia de que fuese una sola pieza. Aquí hago mención de los diferentes tipos de aceros que podríamos utilizar. Está el acero 304. ¿Sí? Este acero es un acero inoxidable muy común. ¿Sí? Este contiene, como dice aquí, 18% de cromo y 8% de níquel. Se utiliza bastante, ¿verdad? Se utiliza bastante, como dice acá, en la industria de procesamiento de alimentos y bebidas. ¿Sí? Tenemos el 300, se clasifican de esto, esta es una información muy general, porque repito, es con la finalidad de que ustedes en otro momento, cuando estén leyendo algún documento, digan, sí, ya sé a qué se refiere, ¿sí? Entonces, es sola para que ustedes se estén enterados de que estos son los materiales y cómo se clasifican, ¿sí? Entonces, este tipo de materiales, pues vemos que entonces el acero inoxidable, no existe un único acero inoxidable. Hay de diferentes categorías y están clasificados en función de cuánto cromo y cuánto níquel tiene. Así tenemos el 304 y aquí vienen algunos usos. ¿Para qué se utiliza el 304 y el 304L? Bueno, aquí coloqué algunos usos comunes de este tipo de acero. Tenemos el 316, que como pueden ver, cambia la presencia de cromo, cambia el porcentaje de cromo y sobre todo ya se observa la presencia de molibdeno. ¿Sí? Aquí lo coloqué, cuando se compara el tipo de acero 304, el acero inoxidable 316 se considera todavía más resistente al calor, ¿sí? Debido a la presencia debido a la presencia del molibdeno. Entonces es más resistente a condiciones más agresivas, ¿no? Más agresivas de calor, ¿sí? Es más resistente a ambientes químicos.
Aquí, por ejemplo, cuando se trabaja con soluciones químicas muy agresivas, vean, ácido sulfúrico, ¿verdad? Por ejemplo, se aconseja ya este. En nuestro caso, difícilmente vamos a trabajar con condiciones tan agresivas, ¿verdad? Como esta, pero entonces esto quiere decir que hay diferentes tipos de acero inoxidable. Aquí viene algunos usos también para los que se emplea el acero 316 y el 316L. Y bueno, puse una diapositiva en donde digo, bueno, ¿cuándo usar el 304? ¿Cuándo el 316? Bueno, el 304 se aconseja, dice que tiene una excelente formalidad, el mayor contenido de molibdeno en el grado 316 podría tener efectos adversos, por lo que en ese caso se aconsejaría más el 304. Cuando, por ejemplo, el medio ambiente incluye gran cantidad de elementos corrosivos o el material se va a exponer constantemente al agua o requieres mayor resistencia, bueno, pudieras irte por el 316. Nosotros no somos los que vamos a decidir totalmente sobre eso, por eso está el área de formación de los ingenieros mecánicos. Ellos van a tener mayor opinión sobre esto y junto con nosotros decidir sobre el material de construcción. Esto era la intención de esto, ¿vale? Para la siguiente sesión, yo les pido que lean mucho sobre esto de los sistemas de mezclado, cómo están constituidos. Aquí se ven ya los impulsores, la flecha, los bafles. Vamos a hablar de bafles, de difusores, ¿verdad? De los diferentes tipos de difusores, de los filtros de aire, de los impulsores, por supuesto, de cómo es el flujo axial, cómo es el flujo radial, ¿verdad? Aquí está esta información que estoy segura que ustedes van a poder entender muy bien porque lo van a relacionar con la operación unitaria en la que han visto el tema de mezclado, ¿verdad? Vamos a hablar de los impulsores, de cómo existen diferentes tipos de diseños, ¿verdad? Para llegar ahora sí al tema de geometría. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta acá, chicos? De manera general, se podría decir entonces que existe una gran variedad de bioreactores, pero de acuerdo al, digamos, al microorganismo que vamos a tratar, ¿no? Sí, de acuerdo al tipo de proceso de fermentación o de bioconversión o de biotransformación que vayamos a desarrollar, serán las características y lo aconsejable del diseño del fermentador que vayamos a utilizar, ¿eh? No es lo mismo trabajar, repito, un cultivo de células vegetales que bacterias. No es lo mismo trabajar bacterias y células vegetales que enzimas inmovilizadas. No es lo mismo trabajar una enzima inmovilizada que una enzima libre, que está ahí como proteína. No es lo mismo. Cada una tiene sus niveles de exigencia en cuanto, sobre todo, a los efectos del mezclado. El mezclado es el mayor efecto al que sometemos a estos individuos cuando los pretendemos cultivar. Gracias, Inge. Ok, bueno, entonces, según recuerdo, nosotros tenemos clases el día, otra vez, ¿qué día nos vamos a volver a ver para evaluar? La unidad 1, tenemos clases el día martes, ¿verdad? El día martes que tenemos 1 hora. Sí, maestra. Ok, bueno, nuestra evaluación será el día martes, ¿no? No se nos olvide, por favor, vamos a evaluar la unidad 1. Es 1 hora porque es un examen de una unidad de introducción, todos tienen habilidad, entonces estoy segura que en media hora pueden terminar un ejercicio, pueden responder algunas preguntas, entonces nuestra evaluación será el día martes, ¿de acuerdo? De acuerdo, Ok. maestra. Bueno, entonces por favor no se les olvide entrar al Moodle porque será por ese medio. Voy a abrir mi pantalla en el Teams, pero el examen como siempre será a través, como ya se los dije, va a ser en el Moodle, ¿vale? Sí, gracias. Bueno chicos, hasta luego, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bonito fin de semana.